El día de hoy les voy a hablar acerca de la intervención nutricional perioperatoria en la fractura de cadera. El día de hoy vamos a hablar, una de las generalidades, también de la malnutrición y desnutrición en el adulto mayor. Vamos a hablar también de la valoración nutricional y de la intervención nutricional. Tenemos que la intervención nutricional en el periodo perioperatorio juega un papel fundamental en la recuperación y rehabilitación exitosa de nuestro adulto mayor. Una adecuada nutrición va a favorecer, uno, la cicatrización ósea, la reparación de tejidos, que haya una adecuada respuesta inflamatoria, la recuperación rápida y que haya un menor riesgo de complicaciones. Tenemos que durante todo el proceso de la fractura de cadera se da una respuesta al estrés y una respuesta inflamatoria en la cual se liberan distintas citoquinas y mediadores inflamatorios como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, haciendo que uno aumente la proteólisis muscular, aumente la lipólisis y la gluconeogénesis, haciendo que disminuya la masa muscular. La respuesta al estrés y a la inflamación agravan más la desnutrición en nuestros adultos mayores, produciendo alteraciones, uno, en el apetito, en el metabolismo y también en la absorción y utilización de los nutrientes. En cuanto a la prevalencia de la desnutrición, tenemos que el 5% de los adultos mayores en la comunidad están desnutridos. En los adultos mayores que están institucionalizados, un 30 a 50% presentan desnutrición y un 65% de los ancianos o adultos mayores que están en unidades de agudos están desnutridos. En el hospital, aproximadamente un 12 a 79% de los adultos mayores que están hospitalizados se encuentran en desnutrición y de estos un 50% los ingresados en los servicios de traumatología. ¿Qué factores están asociados a la malnutrición? Uno, la ingesta inadecuada y continua de nutrientes sin o con aumento de los requerimientos calóricos. Esto debido a causas fisiológicas como problemas en masticación, problemas en deglución, puede ser por ausencia de piezas dentales, también por presentación de disfagia, también se puede ver a causas psicológicas, ¿no? Digamos que la depresión, la soledad pueden llevar a que haya una baja ingesta de alimentos, también a factores socioeconómicos que pueden llevar a que nuestros adultos mayores estén en inseguridad alimentaria, también factores neuropsiquiátricos, también digamos que se disminuye la absorción de nutrientes y la utilización, uno debido a la polifarmacia, la gastritis atrófica, la interacción entre alimentos y medicamentos, y también se produce una disminución tanto en masa muscular como en el deterioro funcional. El objetivo de la intervención nutricional perioperatoria es optimizar el estado nutricional antes, durante y después de la cirugía. Tenemos que un buen estado nutricional y la ausencia de desnutrición está relacionado con mejores resultados postquirúrgicos tras la cirugía de cadera, ya que va a disminuir la estancia hospitalaria, las complicaciones, va a aumentar el grado de independencia y el estado cognitivo de nuestros pacientes. Durante la cirugía, el objetivo de la intervención es, uno, minimizar el estrés metabólico, lo otro es poder mantener el equilibrio nutricional y posterior a la cirugía o ya en el postoperatorio,
dar una adecuada rehabilitación y recuperación, una dieta balanceada que promueva la cicatrización, la recuperación muscular y funcional e inmunológica y la recuperación de los niveles de albúmina en menos de un mes. Ya en la intervención nutricional debemos llevar a cabo una serie de pasos para poder, digamos, optimizar el estado nutricional de nuestros pacientes. Lo primero que hacemos es un cribado nutricional para detectar el riesgo nutricional o el riesgo de desnutrición en nuestros adultos mayores. Luego de haber detectado ese riesgo, se hace una valoración nutricional completa. Después de la valoración se determina el diagnóstico nutricional y se lleva a cabo el tratamiento nutricional. En el cribado nutricional, la herramienta que se utiliza es el Mini Nutritional Assessment, ya que uno detecta el riesgo de desnutrición en los adultos mayores, tiene una alta especificidad, validez y confiabilidad. Ya en la valoración nutricional, lo primero que realizamos es la antropometría, en la cual se tienen en cuenta medidas como el peso, la talla, el pliegue tricipital, la circunferencia braquial, la circunferencia muscular braquial, la circunferencia de la pantorrilla, esto para determinar la pérdida de masa muscular. Se hace también composición corporal mediante la impedanciometría o mediante el TAC. Y también pues, debemos tener en cuenta los parámetros bioquímicos. En los parámetros bioquímicos tenemos los parámetros de perfil nutricional como la albúmina, la prealbúmina y la transferrina. Tenemos también la proteína ligada al retinol, que no se hace, pero es un buen indicador de estado nutricional, ya que la vida media es de solo 10 horas. Hay que tener en cuenta también, digamos, estos parámetros se pueden ver afectados por la inflamación, entonces en este caso debemos correlacionarlos con la proteína C reactiva para poder dar una mejor visión global de nuestro diagnóstico. También debemos hacer creatinina, glucosa, que se puede ver afectada, ya que se ha visto que los pacientes hacen hiperglicemias en respuesta a todo el estrés y el trauma. Se debe pedir también colesterol total y hemograma con recuento de linfocitos para poder determinar si hay anergia. Tenemos también la evaluación de la disfagia, que es realizada por fonoaudiología. Vemos que en esa evaluación de la disfagia, se puede ver que la etiología funcional y localización orofaringea alta suele ser de etiología funcional en el adulto mayor. Cuadros como desnutrición y deshidratación y infecciones respiratorias son complicaciones potenciales de la disfagia. El diagnóstico de la disfagia se basa principalmente en los síntomas y los signos clínicos y en función de la valoración de esta disfagia se determina y se indica, la textura de los alimentos y el volumen tanto de líquidos como de sólidos. También tenemos el recuento de la ingesta o la anamnesis alimentaria, en la cual se hace un recuento de las calorías que el paciente está consumiendo y si estas son menor del 70%, se debe evaluar la necesidad de la indicación de dar suplemento nutricional para poder dar el 100% de los requerimientos calóricos de nuestro paciente. También se hace medición de la fuerza muscular mediante pruebas de fuerza de agarre como la dinamometría.
Ya luego de haber hecho la valoración nutricional, se da un diagnóstico nutricional. En el diagnóstico debemos tener en cuenta, para poder diagnosticar la desnutrición, los criterios Glean, en los cuales se toman tanto criterios fenotípicos como pérdida de peso involuntaria, índice de masa corporal bajo, reducción de la masa muscular, y los criterios etiológicos como la disminución en la ingesta y absorción de los nutrientes y la carga inflamatoria. Debemos tener en cuenta que para dar este diagnóstico debemos tener por lo menos un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Ya en el tratamiento nutricional debemos, uno, asegurar que demos los requerimientos, pues, tanto de calorías como de nutrientes. Entonces tenemos que, en cuanto a las calorías, podemos dar 30 kilocalorías por kilo día a nuestro adulto mayor, incluso podemos llegar hasta 35 kilocalorías por kilo día. Es importante tener en cuenta que en la fractura de cadera el gasto energético basal oscila entre 18 a 20 kilocalorías kilo día y puede aumentar hasta 24 a 26 kilocalorías en los pacientes que se encuentran en desnutrición. La proteína en nuestros adultos mayores es un nutriente de suma importancia, ya que se ha demostrado mediante varios estudios el papel protector de una ingesta suficiente y adecuada de proteína en el desarrollo de la fragilidad. En cuanto a los requerimientos, en adultos mayores que estén sanos, que no tengan ningún tipo de enfermedad crónica, 1 a 1.2 gramos mayores, que tengan algún tipo de comorbilidad, que tengan enfermedades crónicas, enfermedades agudas, se debe dar de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. Debemos tener en cuenta, digamos, nutrientes como la leucina, el hidroximetilbutirato y la creatina, ya que son necesarios, uno, en el inicio de la síntesis proteica y además porque estimulan el anabolismo muscular. De leucina la indicación es dar 3 gramos al día y de creatina 3 a 5 gramos en el día. Estos nutrientes los encontramos en carnes rojas, en el huevo, en los pescados como salmón, atún, también en legumbres y en lácteos. En cuanto al hidroximetilbutirato, las guías ESPEN nos indican que se deben dar suplementos que contengan hidroximetilbutirato, vitamina D, que sean hiperproteicos, incluso antes de la cirugía, para poder mantener la masa muscular, reducir riesgos y mejorar calidad de vida. Entonces es importante, digamos, la suplementación no solamente luego de la cirugía, sino también antes de la cirugía para poder tener mejores resultados postoperatorios. Lo que nos indica ESPEN es que debemos dar suplementos que tengan 400 kilocalorías y 30 gramos o más de proteína para poder tener una adecuada recuperación nutricional. En cuanto a los carbohidratos, debemos dar del 50 al 60% del valor calórico total. Debemos propender por dar carbohidratos complejos más que los simples, además teniendo en cuenta que por la respuesta inflamatoria al estrés y al trauma, estos pacientes suelen hacer hiperglicemias. Entonces es importante que esos carbohidratos sean más que todo complejos, por ejemplo, cereales, tubérculos y no carbohidratos simples como los azúcares. En cuanto a la fibra,
la recomendación es de 20 a 30 gramos al día, entre frutas, verduras, cereales de grano entero, cereales integrales, ya que la fibra nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento que se suele presentar en nuestros adultos mayores luego de la cirugía de cadera, debido a que todos los medicamentos que se utilizan para el manejo del dolor hacen que se produzca estreñimiento. En cuanto a las grasas, debemos dar el 30% del valor calórico total, teniendo en cuenta que el aporte de grasa saturada debe ser menor del 10%, de grasas monoinsaturadas 20% y 10% de grasas poliinsaturadas. Es importante en nuestros pacientes dar omega 3, uno, por el papel antiinflamatorio que tienen, pero también porque a una mayor ingesta de omega 3 se reduce el riesgo de fragilidad y también porque participan de forma importante en la cicatrización. Estas grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, el omega 3 lo podemos encontrar en los aceites vegetales, el aguacate, frutos secos y en los pescados. En cuanto al calcio, la recomendación es de 1000 a 1200 miligramos día, sobre todo para la prevención de la osteoporosis. Cuando a través de la dieta no se logra dar el total del requerimiento, debemos recurrir a dar suplementación con suplementos de calcio para poder dar este aporte diario. Es importante tener en cuenta también que la suplementación con minerales como el selenio, el magnesio, el zinc, el hierro, se relacionan también con un aumento en la masa muscular y una mejora en la fragilidad. La vitamina D es otro nutriente importante. Se ha visto que hay una elevada prevalencia de hipovitaminosis en adultos mayores. El déficit de vitamina D afecta predominantemente las fibras musculares tipo 2 y se ha visto que la relación entre cantidades bajas de vitamina D y con la debilidad muscular y aumento del riesgo de caídas y fracturas por estas caídas. Se deben mantener concentraciones séricas de entre 30 y 50 nanogramos por mililitro. Y la indicación es de 800 a 1000 unidades internacionales para mejorar la salud ósea y reducir el riesgo de fractura no vertebral. En cuanto a los alimentos, podemos encontrar la vitamina D, uno en los lácteos, en la leche y derivados lácteos, como yogures, quesos, también en los champiñones, en los pescados, en la yema del huevo, y es muy importante también la exposición solar para que se active la vitamina D. En cuanto a micronutrientes y antioxidantes, se ha visto que concentraciones bajas de carotenoides, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico se asocian con un mayor riesgo de fragilidad. Vemos que las recomendaciones son las mismas para poblaciones sanas y se debe tener en cuenta que la suplementación con antioxidantes puede reducir el estrés oxidativo y además de esto ralentizar la progresión de la sarcopenia. A mayor riesgo de deficiencias por antioxidantes, vamos a ver que se puede dar una pérdida de la fuerza muscular y obviamente llegar a la sarcopenia. Por lo mismo, debemos dar una dieta que sea rica en antioxidantes, frutas, verduras, también, por ejemplo, el café, el té verde, que tienen antioxidantes como medida preventiva. Ya en la prescripción dietaria debemos tener en cuenta que la dieta debe ser
fraccionada en 5 o 6 tiempos de comida, debe ser una dieta hiperproteica, modificada en grasas y en carbohidratos, como les decía antes, dar grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, carbohidratos complejos, debe ser rica en fibra, frutas, verduras, cereales de grano entero para el manejo del estreñimiento. También es importante la inclusión de las fuentes de calcio, de las fuentes de vitamina D, de antioxidantes. Es importante tener en cuenta la modificación en la consistencia, porque si el paciente tiene disfagia, tiene ausencia de piezas dentales, obviamente debemos dar consistencias que sean blandas, tipo purés, compotas, papillas, para poder alimentar a nuestros pacientes. Es importante también enriquecer los alimentos con aceites vegetales, aguacates, módulos de proteína, para poder aumentar el valor calórico de los alimentos. Y es importante también el aumento en la ingesta de líquidos, esto para ayudar a que la fibra pues haga efecto y que el paciente no presente estreñimiento. Y ya para terminar, como conclusión, pues la idea es dejarles a ustedes que la intervención nutricional es sumamente importante, tanto antes como durante y después de la cirugía, para que tengamos buenos resultados, para lograr disminuir las complicaciones y poder llegar a una exitosa recuperación nutricional luego de la cirugía. Gracias.